en el libro hay perspectivas críticas con respecto a lo que le está pasando a la cultura desde la economía hoy en día. Es decir, no solo se trata de discutir las ventajas que tiene la cultura en la economía, aportando el 6.7 o el 9% en el Producto Interno Bruto. Se trata también de pensar que la cultura sigue teniendo vínculos con los procesos formativos, con los procesos de identidades locales, identidades regionales, que no son comercializables. Por otro lado, tenemos apuestas desde la práctica que están vinculadas, por ejemplo, a las economías solidarias. No necesariamente apuestan por recuperar los mecanismos del siglo XX del mecenazgo público para beneficiar a la población vinculada a un Estado-nación, sino es desde las localidades donde la cultura está muy vinculada a los procesos económicos, traslapada muchas veces, a las creencias están traslapadas también con ciertas labores productivas, y que es desde ahí donde con los recursos locales se genera, por ejemplo, algún tipo de bien cultural comunitario. El texto surge de un foro que se hizo en el año 2011, un foro que se realiza a través de la Facultad de Economía y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este espacio de reflexión invita a toda la comunidad académica y a la comunidad que está en el campo cultural a que reflexionemos justo entre estos vínculos que se dan en los últimos años con mayor intensidad. Parecería ajeno desde la Facultad de Economía, pero es un campo que se está nutriendo fuertemente en México a partir del 2004. Es un tema que se da con mayor fuerza a partir de un estudio que hace un economista, Ernesto Piedras, donde con una metodología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual genera cuánto aporta las industrias protegidas por el derecho de autor al Producto Interno Bruto de la economía mexicana. Una cifra que en su momento fue bastante alta, un 6.7%, y que dentro de ella se hace un estimado un 1% de la economía sombra, y que nos da cuenta de que entonces sí hay procesos importantes de aporte a la economía desde el ámbito cultural. Los 16 textos que integran esta obra son de diferentes autores, no hay una metodología homogénea, son casos, algunos muy precisos sobre turismo, sobre tecnologías de la información y la comunicación y la economía, la cultura. Otros versan sobre cuestiones del diseño, ¿no? Las industrias culturales, en el caso preciso de la industria de la música. En fin, son una serie de textos que dan cuenta de los procesos en México y en algunos países de Latinoamérica, como por ejemplo lo es Cuba, Colombia, Argentina, y también tenemos un caso que es de Barcelona. Este libro se hace muy importante o se hace relevante en la medida en que por ejemplo, dos instituciones públicas, desde lo público, gestionan un bien cultural como es un libro y lo ponen en circulación para los especialistas en cultura, para los estudiantes de las universidades, incluso aquellos que están comenzando a tomar las bases de la economía, de la creatividad. Y es interesante mencionar la idea de lo público porque justamente lo que ha pasado con la cultura en los últimos años es que se ha venido transformando y ha vivido una transición desde las instituciones públicas o el dominio público, el marco público a través del gasto, por ejemplo, dado a la cultura, a una transformación en un proceso de industrialización. Es un espacio, ha sido un espacio importante de reflexión y un texto también que invita a lo mismo. Es la primera vez que en una facultad de economía, en general en las facultades de ciencias económicas del país, no se tocan estos temas. Entonces, en nuestro país es innovador este tipo de espacios de reflexión y por lo tanto es importante
pues invitar a la lectura del texto Economía y Cultura que se da en este marco. Es un libro que busca equilibrar las aportaciones desde la teoría y desde la práctica, y me parece que es desde ahí en donde podemos aportar algo importante, repito, desde dos instituciones públicas, ¿no? Desde dos instituciones públicas que apuestan a esta idea en una intersección de estos dos campos, ¿no? que prácticamente han generado un nuevo campo hoy en día.